Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a recibir ahora tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos puedas orientar, que nos puedas guiar para poderla asimilar, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Reconocemos una vez más que es una gran responsabilidad el poder compartir un mensaje de la Biblia y que sin la unción, sin el respaldo del Espíritu de Dios, esto no es posible. Por lo tanto, hoy, Señor, te pido tu ayuda, tu respaldo, tu asistencia, para poderlo hacer responsablemente y entregar este mensaje de acuerdo tú lo has escrito. Te doy gracias por este espacio, a ti la honra, la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aprovechamos para saludar a todas las personas también que nos sintonizan a través de medios de comunicación y redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Les damos una cordial bienvenida a través de cualquier plataforma por la cual usted nos sintoniza. También le invitamos a descargar nuestra aplicación Iglesia Josué App gratuitamente, en la cual puede ver todo el material que tenemos para ofrecerle en la manera en la que adoramos a Dios y de la manera también que transmitimos su palabra. Gracias por su atención. Vaya conmigo a la escritura, la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tengo unas grandes ganas de hablar de Jesucristo hoy. A veces andamos buscando ese mensaje y vamos a la presencia de Dios y decimos: Padre, ¿qué es lo que el pueblo necesita? Esa es la primera pregunta del predicador. ¿Qué es lo que el pueblo necesita escuchar? ¿Cuáles son las necesidades que hay por las cuales tenemos que predicar? Y el Señor nos orienta porque Dios les quiere regalar un mensaje, Dios les quiere dar una esperanza, Dios quiere dar algo que sea aplicable a su vida. Pues en esta oportunidad daba vueltas y vueltas y le decía: Señor, ¿cuál es el mensaje que tenemos que entregarle al pueblo? Y de repente nació un sincero deseo en mi corazón de decir: bueno, Señor, lo único que tengo que hacer es hablar de ti. Tengo que ir y hablar de ti, recordarle al pueblo por qué nos llamamos cristianos, recordarle al pueblo a dónde está fundamentada su fe, recordarle al pueblo qué es lo que nosotros tenemos que saber con respecto a ti, Señor. Y es por eso que hoy tengo ganas de hablar de Jesús, solo eso. Y por eso hemos escogido esta porción de la Escritura. Y este mensaje lo hemos titulado: ¿de quién estamos hablando? Es una interrogante. Para que a lo largo de este mensaje, en los próximos minutos, no se nos olvide de quién estamos hablando. Y vamos a estar hablando de nuestro Salvador. Jesús, para algunos es nada más un personaje interesante. Para otros es un filósofo. Para otros un pensador. Para otros fue un filántropo. Para otros es la manzana de la discordia. Para otros un hombre común que no merece mucha atención. Pero para mí es Dios. Y esa es a donde se fundamenta nuestra fe. Y eso es lo que vamos a querer en los próximos minutos compartir con ustedes, porque necesitamos los cristianos siempre recargar nuestra fe para poder sentarnos y conversar con personas como estas que acabo de describir y poder demostrar a través de lo que sucede en nuestras vidas que Jesús es Dios, es más allá que un personaje filosófico. Tuve una conversación hace un tiempo con un compañero de trabajo durante una cena. Y él ha estado leyendo algunos libros de esoterismo y de autoayuda, etc. Y cuando empezamos a platicar, por supuesto él sabe desde hace muchos años qué es lo que hago, qué es lo que creo, qué es lo que comparto. Y suavemente llevar la conversación hasta hacerme caer en su creencia. Y me decía: sí, es que Dios es cierto, es grande, Dios es cierto, siguiéndome la onda, como dicen por ahí. Y de repente dijo: es que Dios es energía, está en todos los átomos, está en todos los lugares, Dios es aquí, Dios es allá.
Y entonces me puse en guardia. Y le dije, no, estás equivocado, no sé qué es lo que estás leyendo. Tú estás leyendo uno que otro autor por ahí. A saber qué libro llegó a tus manos, te lo devoraste y hoy tenés en tu cabeza esa doctrina. Te voy a enseñar lo que es Dios. Pero como tú no estás en un proceso espiritual, sino que estás en un proceso didáctico, estás aprendiendo de todos estos libros que lees, no te voy a apuntar, le dije claramente, abiertamente, para que no haya sorpresas. No te voy a apuntar al alma, no te voy a apuntar al espíritu porque no me vas a entender, pero te voy a apuntar al cerebro, te voy a apuntar al entendimiento. Tú y yo vamos a hablar y no de la Biblia, porque estoy seguro que no crees en la Biblia, crees más en ese libro que estás leyendo. Pero me voy a ir y te voy a apuntar al cerebro y te voy a hacer entender por qué sigo a Cristo. Y eso es lo que queremos y necesitamos hacer. Hay personas que por más que usted le diga, no, pero la Biblia dice esto, esto y lo otro, no creen en la Biblia. O que la corriente de pensamiento que estoy siguiendo piensa esto, piensa lo otro, es una filosofía. Y sencillamente se alejan de Dios y encasillan a Jesucristo como un personaje interesante, como un filósofo, como un gran pensador, como un filántropo, como la manzana de la discordia o un hombre común que no merece de nuestra atención. Pero Jesús, usted y yo sabemos, es mucho más que eso. Por eso vamos a ver la importancia de su figura, la figura de Jesús como tal. Hay personas que no tienen problema en analizar, pensar y sentir en el Dios Todopoderoso y le ponen muchos nombres. El arquitecto del universo, una fuerza superior, la inteligencia superior, etcétera, etcétera. Pero tienen problemas en el análisis y en la aceptación de la persona de Jesús. Pero tenemos que ver cómo Dios le da la importancia a su figura, a Jesucristo, para que ustedes y yo podamos entender la importancia de esta figura. Un breve análisis acerca de esta porción que hemos tomado como base en esta oportunidad. Primero, dice el versículo 1 que hemos compartido, Hebreos capítulo 1, versículo 1, que, bueno, antes de leer este versículo les recomiendo un estudio sistemático de la epístola a los Hebreos. Por cuestiones de tiempo, obviamente no podemos analizar todo el capítulo 1, pero vamos a analizar solo la introducción. En la introducción, en los versículos del 1 al 3, encontramos la importancia de la figura de Jesús, pero de ahí más adelante, después de estos versículos, usted va a encontrar la posición, la jerarquía de Jesucristo, cómo Dios creó todo, incluyendo los ángeles, y cómo le puso jerarquía a todo esto, y a dónde depositó a Jesucristo su jerarquía, por supuesto la número 1, y a dónde nosotros estamos puestos también. Así que les recomiendo que haga un estudio de la epístola a los Hebreos. Versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 1. ¿A qué se refiere esto? De muchas veces, significa en muchas porciones, si queremos irnos quizá a la traducción literal. No todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, todo no fue revelado en bloque a una sola persona, a los profetas en el Antiguo Testamento. La evidencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento que vino a cumplirse con su venida, hecho hombre en esta tierra, fue un rompecabezas de varios de los profetas en el Antiguo Testamento y cada uno profetizó algo específico. Y es lo que hace bello esto. Cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, es necesario que la gente entienda que no todo empezó en un huerto del Edén. Que no todo empezó en Belén, en un pesebre en Belén, eso es lo que quería decir. No todo arrancó ahí. Todo empezó desde antes, desde la fundación del mundo. Dios empezó a armar lo que iba a suceder. Entonces vea usted, a Noé le fue revelada la región del mundo en donde iba a pertenecer el Mesías. Noé, hace mucho. A Jacob le reveló de qué tribu iba a salir Jesucristo. A David e Isaías le reveló de qué familia iba a descender Jesucristo en la parte humana. Al profeta Miqueas le dijo a dónde iba a estar la aldea de la natividad. A Daniel le dio el tiempo preciso en el cual venía Jesucristo. A Malaquías la venida del precursor y el segundo advenimiento de Cristo también se lo profetizó. Por medio de Jonás
habló acerca de su entierro y resurrección al tercer día. Y a través de Isaías y Oseas habló de su resurrección. Las pistas de Jesucristo en el Antiguo Testamento están por todas partes. Por eso es necesario que toda la iglesia estudie la Biblia. Porque esto no es algo que se nos ocurrió a partir del Nuevo Testamento en el nacimiento de Jesús allá en el pesebre en Belén. Es Dios. Cada uno de ellos conoció, de estos profetas, conoció una parte de la historia, profetizó una partecita, como ustedes pueden ver, en medio de todo lo que hablamos ahorita y de todos ellos, hacemos un completo, un conjunto. Porque cuando lo perfecto hubo venido y se manifestó en el Mesías, lo que era una parte para cada uno de ellos se convirtió en un todo, que es ahora la fe que nosotros abrazamos. En la segunda parte del versículo dice, en estos postreros días, o en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dejó de hablar a través de los profetas del Antiguo Testamento. Dejó de publicar, de analizar qué venía y dijo, ahora no, voy a mandar a mi Hijo, a mi sustancia, a mi yo, al mundo hecho hombre, para que pueda hablar con ellos. Y entonces nos habló a través del Hijo. Un hijo de un rey, por ejemplo, un rey no habla a través de su embajador, o un presidente de una nación no habla por medio, o habla por medio de su embajador. Pero Jesucristo, en el rol de Dios, habló siendo Dios. Esa es la diferencia. Cuando mandamos una representación diplomática, esta representación diplomática habla en nombre de el país. Pero no es el país, habla en representación del país. Jesucristo no vino a hablar en representación de Dios, es Dios. Dios habló en Jesucristo. Y esto es todo lo que nos ha dejado. Por eso en el versículo 2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la última y la más sublime manifestación de Dios para los seres humanos. Esos 33 años y medio que Jesús estuvo como ser humano acá en la tierra deben haber sido los años más maravillosos de esta creación. Las personas que vivieron en ese periodo de tiempo eran personas de veras, verdaderamente, con mucha bendición de haber permanecido vivos en ese tiempo. Por eso es que hay tantos escritos religiosos de la época, y aquí es a donde tenemos que tener cuidado también, porque en medio de esta conversación con este amigo, resulta que él me hablaba acerca de muchos escritos religiosos y me decía, ¿y esto por qué no está en la Biblia? ¿Y esto por qué no está en la Biblia? Y en esa discusión empezamos a hablar acerca del canon bíblico y por qué los libros que están dentro de la Biblia son divinos o considerados divinos y por qué otros no. Y le digo, en esa época tan maravillosa para la humanidad, en la cual el Señor Jesús Dios se había personificado en Jesucristo y anduvo por acá, todo el mundo quería hablar de eso, de seguro que sí. Todos teníamos algo que escribir. Todos teníamos un artículo que publicar, todos teníamos un post que queríamos subir en las redes sociales de la época, que era el papel, el papiro, el palimpsesto, todo el equipo que se tenía en aquel tiempo para escribir. Pero no todo eso era divino, solo la palabra de Dios es calificada como tal. Y a estas personas les cuesta entender este principio. En Jesucristo entonces mora corporalmente, no meramente una medida de Dios. No una porción como le dio a los profetas, sino la plenitud del Espíritu de Dios. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y lo sigue haciendo. Tercer punto que vemos acá, y en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que la palabra universo, para nosotros, sin hacer mucho estudio sobre esto, pues se dice el universo son todos los planetas. La palabra universo en el Nuevo Testamento es un poquito más amplia que solo los planetas y el espacio sideral y todas esas cosas que ahora para nosotros quizás estamos descubriendo apenas. Por cierto, les hago una pregunta. El rover, ese aparato que han diseñado y que puso sus huellas sobre Marte, vieron las historias que hubieron. Se fueron a Marte. Yo cuando era pequeño me acuerdo que no existían la palabra alienígenas, ni extraterrestres, ni eso, no que decían marcianos. Usted se acuerda tal vez. Antes todos venían de Marte.
Hoy ya les quitaron el marciano si les ponen alienígenas o extraterrestres o estas cosas, pero antes todos venían de Marte. Pues hoy finalmente, unas cuantas décadas más tarde, de que nos decían a nosotros que los marcianos eran los que nos iban a invadir, los hombres pusieron un dispositivo en Marte. ¿Y qué encontraron? ¿Me pueden decir si encontraron algo bueno? ¿Me pueden decir si encontraron grandes puentes que atraviesan grandes mares? ¿O me pueden decir si hubieron grandes rascacielos en ese lugar? ¿O grandes hangares donde desarrollan su tecnología? ¿Qué han descubierto en Marte? Tierra y piedras únicamente. Es todo lo que hay ahí. Y antes la gran tecnología, las naves espaciales venían de Marte. No hay nada. Si usted viene a la Tierra en una nave espacial, los destellos de las luces de todas las ciudades se ven desde fuera de la atmósfera. Usted puede ver la vida que hay, donde quiera que usted aterrice, sobre todo en El Salvador. Si usted ha tenido la oportunidad de volar sobre El Salvador de noche, no hay un espacio donde no haya una luz en este país. Estamos sumamente poblados. En todo lugar hay una lucita por aquí. ¿Pero qué pasó en Marte? No hay nada ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos al universo y no encontramos nada. ¿Por qué? Porque la máxima creación de Dios está aquí. El ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Por eso Jesús vino a poner los pies aquí, no fue a Marte, ni a Plutón. Vino a la Tierra, a donde está su máxima creación. Entonces, el universo para la Biblia no es ese universo donde está Marte, Plutón, Neptuno y Saturno y todos estos. Universo significa todas las cosas creadas. Universo significan todas las naciones. Universo significan los planetas, pero también significan los siglos, las épocas, las generaciones. A eso le llama universo la Biblia. El mundo interior y superior. Los siglos, edades, con todas las cosas y las personas que pertenecen a ese universo. A eso le llama la palabra universo. Por eso dice en esta porción, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo todo. Lo de antes, lo de ahora y lo de después. Aunque la ciencia siga queriendo descubrir cosas, todas esas son de Jesús y las hizo a sí mismo el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, sigo sosteniendo esto y lo diré siempre. La máxima creación de Dios es el ser humano. No hay un extraterrestre ni un alienígena más inteligente que nosotros. Podrá haber vida en otros lugares, microorganismos, pero nunca debemos encontrar a un ser más inteligente que nosotros. Número 4. Dice el versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Me encanta esto. El resplandor de su gloria, un resplandor. A veces usted está de pie delante de una gran ventana donde le está dando el sol. Y esa gran cantidad de luz se refleja en usted y también le hace cerrar los ojos. Y también si usted se queda ahí y si quiere broncear un rato, se puede broncear delante de una ventana en donde hay un resplandor del sol. Pero se refleja tal cual, con la misma potencia. A esta ilustración el Señor le ha querido dar ese sentido, el resplandor de su gloria. Es lo mismo, es el mismo Dios, Jesús es Dios y vino aquí a darle el resplandor de su gloria caminando. ¿Se puede usted imaginar lo que haya sido vivir en esa época? Vivir en la adultez en esa época. O haber sido uno de esos niños que el Señor sentó en los muslos para darle una bendición. O haber sido aquellos hombres que podían transitar por las calles donde el maestro caminaba. O haber sido receptor de uno de sus milagros. O haber sido solo receptor de una conversación con él. O haber trabajado con él como lo hicieron los apóstoles. ¡Qué bendición! Esa época donde podíamos tenerlo de frente, pero ahora también es una bendición, algo que no sucedió con los profetas. Los profetas oían y decían lo que oían, pero hoy nosotros podemos entrar, como lo hicimos al principio de este servicio, en un tiempo de adoración con Dios. Y Dios puede venir y materializarse en el Espíritu y tomar nuestras manos y bendecir y hacer promesas y llegar a nuestro corazón. ¡Qué bendición! ¿Por qué?
Porque después dice este mismo versículo, y la imagen misma de su sustancia. Me encanta que hayan usado esta palabra. Su esencia sustancial es lo mismo. A esto también en teología se le llama la hipóstasis, esa unión entre 100% Dios y 100% hombre, la presencia misma, la sustancia de Dios manifestada en un ser humano para que nos trajera la palabra de Dios, la promesa del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Eso es Jesús. Vemos también en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas. Este viene de una palabra griega que se pronuncia paz y significa siglo, todo, clase, cosa o manera. Eso quiere decir, sustenta todas las cosas. Por Él subsisten, por Él estamos acá. Él nos ha dado vida, Él nos ha respaldado y por eso dice sustenta todo, hace que las cosas sucedan, hacen que el sol dentro de poco se oculte a través del giro de la tierra, hace que también llueva, hace que haga calor ahora, hace unos días, hace poco, muy poco, estaba haciendo frío y mucho viento. Todo esto sucede porque Dios sustenta todas las cosas, nos da mantenimiento, así es como yo lo veo. Dios le da mantenimiento diario a usted. Dios le da vida, la oportunidad de respirar, la oportunidad de comer. En las últimas semanas he estado trabajando muy fuerte, horarios nocturnos. Y uno siempre dice, el sueño de noche no se recupera, aunque uno de día pueda descansar y pueda hacer una siesta. Dicen los expertos que en la noche, cuando el cuerpo está dormido, es cuando se recuperan todos los músculos, las neuronas. Por eso es tan importante el sueño, porque necesita ese tiempo. Dios diseñó eso para que se regenere todas nuestras células y nuestros músculos, porque Él sustenta todas las cosas, así lo diseñó. Me encanta otra porción, la que quisiera que fuéramos brevemente, saliéndome un poquito de Hebreos capítulo 1. Encontré otra porción en la Escritura en Colosenses capítulo 1, que es casi algo igual a lo que estamos discutiendo hoy. Me encantó cuando lo leí. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice la Biblia. Vea cómo todo está en la misma sintonía. Me encanta la Escritura por eso. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Me encanta esa parte. Dije hace un momento que nosotros éramos la iglesia, que no era el templo, que no era el edificio, que nosotros la conformáramos, que éramos un organismo que se multiplica y se regenera. Y en esta porción de la Escritura el Señor ahora lo confirma. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí, siguiendo este versículo, haciendo la paz mediante de su cruz, la sangre de su cruz, que es el perdón, que es la remisión de los pecados de cada uno de nosotros, leemos el otro versículo que quería compartir con ustedes de Hebreos capítulo 1. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. En la descripción de todo lo que hemos estado viendo en esta porción de la Biblia, vimos que habló muchas veces, vimos que habló a través de los padres por los profetas, que después habló a través de su Hijo Jesucristo, que es el heredero de todo, que hizo a través de Él en el universo, que es el resplandor y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, sostiene todas las cosas con su palabra, ha efectuado la purificación de nuestros pecados a través de Él. El proyecto de Jesús para nosotros es darnos vida eterna a través del arrepentimiento y la fe.
Arrepentimiento y fe es lo único que tenemos que poner. Al principio de este servicio hubo un tiempo de oración. Y dijimos, Dios nos ha rodeado, Dios nos se ha mostrado a nosotros y Él llega delante de nosotros. Pero no nos toca. Hace tiempo recuerdo que yo estaba sentado en la iglesia y cada vez que el pastor hacía el llamado para que la gente llegara a los pies de Cristo, yo empezaba a orar y le pedía a Dios que mucha gente se levantara. Dije, Señor, conviértelos, Padre. Señor, tócalos, Señor. Que se levanten de la silla, que levanten su mano, Señor. Es importante que ellos lleguen a tus pies. Y un día el Señor me dijo, no me pidas eso, que eso no es posible, pides mal. Y le digo, ¿por qué? Porque yo voy a poner la palabra, yo voy a hacer las promesas, yo me voy a manifestar a sus vidas, voy a llegar delante de ellos, los voy a tener rodeados. Pero el último gran paso lo tienen que dar ellos. No los voy a obligar a levantarse. Los voy a tocar a través de la alabanza, los voy a tocar a través de la administración, los voy a tocar a través del mensaje de la palabra de Dios. Pero el último gran paso, el estirar la mano, tiene que ser de ellos. Yo me acerco, los veo, me manifiesto, pero ellos se tienen que levantar. Y es exactamente lo que vemos acá. Ese último gran paso, la purificación de nuestros pecados, se va a dar, sí, claro, siempre y cuando nosotros tengamos esos dos pasos de fe, arrepentimiento y fe, por supuesto. Si nosotros le damos la mano a Dios, si nosotros alcanzamos eso a través del arrepentimiento y de la fe, Dios en toda su gloria, en la imagen misma de su sustancia, con todo el resplandecer de la gloria de Dios, se va a manifestar en nosotros. Y es lo que el mundo necesita. Es lo que mi amigo necesita. No necesita el esoterismo y andar encontrando a Dios en la energía del mundo. Necesita un encuentro personal con el Dios verdadero. Necesita un encuentro personal con la esencia, la sustancia de Dios en la persona de Jesús. Necesita conocer un libro que no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Necesita estudiarlo, necesita asimilarlo, necesita comprenderlo, necesita aceptarlo como la palabra de Dios para que haya un verdadero cambio en su vida. Eso es lo que el mundo necesita. La autoridad de esta figura, sé que me quedan un par de minutos nada más, pero hablamos acerca en nuestro primer segmento la importancia de esta figura, pero la autoridad de la figura de Jesús que Dios le ha brindado para que nos quede claro que Él es Dios, Jesús es Dios, es la manera en la que Él se manifiesta. En el Antiguo Testamento hay un vocablo en hebreo que se llama el ayá. Y estoy seguro que cuando yo mencione el versículo, ustedes sabrán de qué se trata. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Ese yo soy es allá o hayá, si lo queremos mencionar así en hebreo. Ese hayá, el yo soy, el que soy, es la palabra que llena el todo. Yo soy todo, yo soy el Dios, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el que te sigo, el que te da la vida, el que te da el perdón de los pecados. Yo soy el que soy. Se manifestó Dios a través de Moisés. En el Nuevo Testamento vemos algo similar. El Señor les preguntó algo a sus apóstoles que es el título de este mensaje. ¿Y quién dicen que soy yo? Y yo he titulado este mensaje, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el personaje central de lo que estamos diciendo hoy? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo Dios. Y entonces en Mateo 16, 13 le pregunta a sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Así cuando yo voy al mundo hoy día y le pregunto al mundo, ¿quién es Jesús? Me responden, un personaje interesante, un filósofo, un pensador, un filántropo, la manzana de la discordia, un hombre común que no merece mucha atención. Es más o menos el mismo sentir que había en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús mismo. Pero Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, que se apuntó un 10 con Dios, dijo la frase correcta delante del jefe.
Le dieron una recomendación, lo pusieron como empleado del mes ese día después de esta respuesta. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se llevó el reconocimiento y los aplausos del público. Estoy seguro que Juan lo volteó a ver y dijo: ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque siempre había rivalidad entre Juan y Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Siempre. El discípulo amado, decía Juan que era. ¿Por qué no se me ocurrió a mí esa respuesta? Boanerges, se llaman los hijos del trueno, se han de haber codeado los dos. ¿Y por qué no dijiste eso? Mira, Pedro vino a decir esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras le dijo: estás conectado, viejo, conectado con Dios. El Señor te reveló esto a través del Espíritu. A continuación, rápidamente voy a contarles que el Señor Jesucristo, solo en el Evangelio según San Juan, mencionó 7 veces el yo soy. El Dios en el que usted ha creído, Jesucristo el Hijo de Dios, que vino al mundo para remisión de pecados, delante del cual usted un día se arrepintió de sus pecados y le abrió su corazón por la fe y le recibió como Señor y Salvador y le ha asegurado la vida eterna. Ese Jesús en el cual la iglesia cristiana sustenta su fe, se paró 7 veces delante de su pueblo y dijo: yo soy, allá, así como lo hizo el Señor a Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo el primer yo soy. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si usted cree en ese yo soy, coma y beba hoy, para que no vuelva a tener hambre ni vuelva a tener sed. Número 2, yo soy la luz del mundo. El primer versículo lo pueden encontrar en Juan capítulo 6, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús se salvó diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere salir de sus tinieblas, quiere salir de sus problemas, quiere salir de la ansiedad, de la depresión. Siga a Cristo, que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Número 3, Juan 10, 7 al 9. Yo soy la puerta de las ovejas. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sea salvo a través de la fe en Jesucristo. Número 4, yo soy el buen pastor. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da vida por sus ovejas. Número 5, Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estaremos en su presencia. Moriremos a este cuerpo, pero no moriremos eternamente gracias a la puerta que abrió el yo soy. Número 6, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay un salvoconducto, no hay una movida, no hay tráfico de influencias, no hay ningún amigo que me pueda hacer llegar a la presencia de Dios, únicamente Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y número 7, Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid verdadera. Dios quiere que ustedes y yo, creyendo en Jesús, llevemos fruto. Y después viene y nos limpia. A veces la limpieza de Dios no es agradable. Lo hace con tijeras y nos corta partes. Nos duele. A veces nos tiene que limpiar fuerte.
y nos duele, pero después llevamos más fruto porque tenemos nuestra mirada puesta en el yo soy, Dios, creador de los cielos y de la tierra. Él es Jesús, mi Dios. Él es Jesús a quien he entregado mi vida. Él es Jesús a quien predico. Él es Jesús a quien he entregado mis pensamientos y mi tiempo. Él es Jesús el que me ha prometido vida eterna. Él es Jesús el sanador. Él es Jesús el proveedor. Es Jesús el consolador. Es Jesús el que me oye. Es Jesús a quien le oro. Es Jesús a quien le doblo mis rodillas. Ese es Jesús a quien le entrego todas mis necesidades. Es Jesús con quien celebro mis éxitos. Es Jesús con quien me río. Es Jesús con quien lloro. Es Jesús con quien me preocupo. Es Jesús con el que duermo plácidamente por las noches. Es Jesús a quien le canto. Es Jesús por lo que hacemos lo que hacemos. Es Jesús por lo que estamos acá reunidos. Es Jesús por lo que nos llamamos iglesia. Él es Jesús, mi Dios, su Dios, del cual hemos hablado esta tarde, a quien entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro pensamiento y nuestras necesidades. Es Jesús, Dios, el Hijo de Dios, en su sustancia y en el resplandor de su gloria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, mi Dios, está vivo. Señor, te doy gracias por tu manifestación de amor, de poder, de misericordia a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque esta fe que abrazamos junto a todos aquellos que estamos acá reunidos y aquellos que están sintonizando este mensaje, se fundamenta, Señor, en el arrepentimiento y la fe. Gracias. Gracias, Señor, porque percibimos, esto no es una historia emocionante, no es un libro de aventuras, es la historia del mundo, de la creación, del Dios poderoso, del amor interminable de Dios. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos repasado. Hemos hablado de ti, Señor, y te hemos puesto en alto, porque ese debe ser siempre el centro de la predicación. Te damos gracias, Señor. Sígalan de gracias a Dios. Si hay alguien en esta oportunidad que quiere dar un paso de fe, en arrepentimiento, en fe, y entregarle su vida al Dios verdadero, a Jesucristo, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien que con su boca quiere confesar para salvación eterna, le podemos acompañar en esa oración. Yo desde aquí del púlpito y usted ahí en su lugar, en su silla. Lo único que necesito es ver su mano levantada y que diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe. Quiero entregarle mi vida a Dios, creyendo en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que ahí donde está en su silla puede levantar su mano y decir: sí, yo quiero orar para recibir al Señor como Salvador. Habrá alguien que levante su mano esta tarde ahí donde está y que diga: sí, quiero dar ese paso de fe. Como le dije, no vamos a pedirle que pase al frente, no vamos a pedirle que venga acá, sino ahí en su lugar. Solo necesito que me haga una señal y me diga: sí, quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Habrá alguien ahí en su lugar que me muestre de alguna forma que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Veo su mano. Las personas que quieren dar ese paso de fe ahí en su lugar, y las personas que nos escuchan a través de cualquier medio de comunicación, diga conmigo ahí donde está, en voz audible, para que oigan todos los ángeles: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que has venido al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados.
reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de la majestad de Dios. Por eso, con fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das y estoy seguro que veré tus milagros en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por todos aquellos que dieron este paso de fe. Y también, Señor, por todos aquellos a los cuales te has manifestado a través de este mensaje o en nuestro tiempo de oración. Bendice sus cuerpos, bendice su salud, bendice la salud de sus familiares. Guarda sus hogares, Señor, en todo momento del ataque del maligno. Guarda sus pasos, bendice su entrada y su salida, y todo lo que toque en sus manos sea bendito. Te doy gracias hoy y siempre por esta maravillosa oportunidad de proclamar el amor y el evangelio de Cristo a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Al Señor.